te involucras más y ya te sientes más, sientes un poquito más como ownership de la historia, ¿no? Que es algo que para mí es muy, muy importante. Si tú como encargo ya sientes esta ownership, ya te sientes involucrado, ya sientes que si quieres que, independientemente si tiene tu nombre o no, quieres que esta historia sea un exitazazazo, ya hasta tu enfoque cambia, el tipo de ganas que le echas cambia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más del cotorreo creativo de Gogo Katrina. Yo soy su amigo El Mestizo Enmascarado. En esta ocasión tenemos la segunda parte de nuestra conversación con Diego Valenzuela. Si no han escuchado la primera parte, pónganle pausa aquí y regrésense al episodio anterior. En ese episodio, Diego nos platica un poquito sobre el inicio de su recorrido, sobre la mentoría que le ayudó a elevar su nivel de trabajo y sobre dos de sus obras, Reverie of Gods y The Armor of God, que ya están disponibles, dos novelas de ciencia ficción bien interesantes, y platicamos de algunas otras cosas más que creo que pueden parecerles muy relevantes si su interés está en las historias detrás de estas industrias creativas en las que trabajamos. En esta segunda parte vamos a platicar con Diego un poquito como una continuación de su recorrido profesional. Vamos a hablar un poco más del trabajo que ha hecho, no de su propia autoría, por así decirlo, sino para otros proyectos, notablemente el trabajo en la serie de villanos de Cartoon Network. Vamos a platicar también un poquito de cómo su recorrido también lo ha llevado hacia el mundo del doblaje, que es ciertamente muy interesante, y dentro de esa conversación un poco el proceso para separar el trabajo individual de tu propia autoría del trabajo que haces para alguien más. Es un episodio bien interesante. Quédense, los dejo ahora con esta conversación con Diego Valenzuela. Y dime una cosa, mi primer... Digo, esto no sé si tú lo sepas, pero mi primer encuentro o la primera vez que yo escuché de la existencia de Diego Valenzuela fue por Armor of God, cuando mis hermanos me compartieron una entrevista en YouTube que diste alrededor del libro. Y algo que llamó mi atención en ese momento, por el contexto de esa entrevista, que ni siquiera puedo recordar dónde o sea, quién la hizo o por qué o lo que fuera, fue precisamente que escribiste en inglés, que tu primera aproximación fue escribir en inglés y después hubo un proceso de traducción, años después, un proceso de traducción al español que es el que nos acabas de mostrar. ¿De dónde viene esa lógica de haber puesto primero en forma en un idioma que no es el tuyo? Suena súper contraintuitivo realmente, pero es regresando. ¿Te acuerdas que te platiqué que yo comencé a escribir en Irlanda, donde todo el tiempo tenemos que pensar en inglés, casi todo lo que yo consumía ahí era en inglés y todas las conversiones eran en inglés? Entonces, si yo iba a escribir ahí sí que o sea, no, lo hice muy natural, fue natural escribir en inglés porque pues todo lo estaba haciendo así. Y además porque si lo escribía en español me mataban. Entonces, o sea, digamos que esa fue como el comienzo, pero aún regresando, absolutamente todo lo que yo consumía de cultura popular, que era lo que yo quisiera o no, me inspiraba, estaba en inglés. Yo jugaba Resident Evil, yo jugaba Silent Hill, yo jugaba Final Fantasy en inglés. Ahí no existían, no había juegos doblados, no había juegos traducidos. Entonces, todo esto lo hacíamos en inglés. Y yo cuando comencé a leer más en serio, cuando empecé a leer más Stephen King, cuando empecé a leer a Clive Barker, eventualmente George Martin, J.K. Rowling, todo lo leía en inglés. Entonces, como que todas estas instintos y todos estos pues formas de ver la narrativa y las historias, ya los tenía, pero hardcodeados en inglés en mi cabeza. Al punto de que cuando intentaba escribir en español para trabajos de la universidad o similar, me costaba trabajo. Y naturalmente, pues cuando yo escribía en inglés, como alguien que estaba aprendiendo el idioma, pues se leía feo, ¿no? O sea, había mucha gente que leía mis primeros trabajos y me decía como, brother, pero es que se nota que no es tu primer idioma, o sea, te estás equivocando en muchísimas cosas de gramática hiperbásicas, y es algo que estoy seguro que todavía sucede.
Pero también sucede en español, o sea, ¿qué te digo? Entonces, yo creo que ahí va un poquito el porqué. Digo, yo fue mucho de cómo me inspiré, cómo me formé, todo lo que yo consumía pues, estaba en inglés. Y cuando llegó la oportunidad de hacerlo en español, también yo lo vi como un reto muy interesante. Dije, ¿qué tanto funcionaría un libro que fue concebido con un tipo de lenguaje y un flujo de lenguaje eh, particular? ¿Qué tal podría funcionar en español? Entonces, a mí, en ese momento, la editora Dania Mejía, que le mando un fuerte saludo, me aseguró, dijo, güey, o sea, yo lo leí en inglés, absolutamente esto puede estar traducido perfectamente bien y se va a leer bonito y tú no vas a tener un problema. O sea, no va a parecer que se escribió originalmente en inglés. Y dije, pues va, me eché yo la traducción, Marisol me la revisó y luego ya fue al proceso de edición, pues ya dentro de el pipeline de Penguin, ¿no? Y pues ya, pues la versión que tú lees ya, pues ya pasó por varios ojos, ya, creo que por ahí una vez encontré un errorcito que dije, híjole, ¿cómo no vi eso? Pero pues ese fue el proceso y yo pues estoy ansioso de también el 2 y el 3. Ya hasta estaba pensando así, ya sabes, como, ¿cómo voy a hacerle para traducir este concepto? ¿Cómo voy a hacerle para esta línea que tanto me gusta o este discurso que tanto me gusta del libro 3? ¿Cómo le voy a hacer para que suene igual de potente en español? Y es algo, ha sido un reto, bueno, fue un reto, pero que ahorita ya me siento mucho más preparado para encarar. De acuerdo, de acuerdo. Hace rato, digo, Armor fue lo primero que yo leí de tu trabajo. Y hay ciertos, en el primer volumen de Armor, hay ciertos, replicando justo lo que nos acabas de explicar, ciertos statements, por usar el anglicismo, ciertas posturas fuertes, ¿no? Desde muy temprano en ese libro y ciertamente al final de ese libro, ¿no? Con un cliffhanger ahí fuerte, voy a decir. Y asocio, sin dar ningún spoiler, el ambiente de Armor, y me costó a mí mucho trabajo sacudírmelo para cuando leí Reverie, oscuro, pesimista, ¿no? Ahora cuando hablabas, dijiste así muy rápido, Armor se trata de la esperanza y de crecer, ¿no? ¿Cuáles eran tus ideas, cuáles eran tus intenciones en términos de cómo hacernos sentir, que también es algo que mencionabas antes, cuando emprendiste el camino de Armor? Pues mira, para mí mi misión siempre ha sido, o sea, como escritor, como autor, ya sea para mí o para clientes, siempre es entretener, conmover. O sea, esos son como mis reglas. Y en un tercer nivel, bastante más abajo, es educar. Si puedo enseñarte algo en el momento, qué chido, pero ese no es una prioridad. Entonces, siempre para mí es eso, y para mí el entretenimiento y conmover a alguien es toda una gama de sentimientos, que pues muchas de mis historias favoritas las cubren, ¿no? O sea, tú ves Buffy y te vas a ahogar de la risa, pero también vas a berrear varias veces. Entonces, es para mí muy importante que pues las historias que yo uso y que yo escribo sí tengan todo este abanico de sentimientos, ¿no? Entonces, para mí en Armor sí es un mundo opresivo, sí es un mundo, es hasta sistémico la opresividad que se siente, y es raro porque pues, los personajes viven en este mundo donde intentan ser entonces estamos viviendo, o sea, sin spoilers, están viviendo dentro de un domo, en un mundo que ya se devastó, casi esperando a que se extingan. Y están diciendo, pues lo último que le queda a la humanidad, vamos a vivir cómodos, y vamos a vivir tranquilos, y vamos a vivir felices, ¿no? Entonces, existe como un poco este contrapeso que para mí era una buena manera de jugar con el mundo para crear este sentimiento incómodo, cómodo de ¿por qué este güey es tan chistosito si está viviendo en esta situación y así, ¿no? Pero sí, el mundo, o sea, la historia sí tiene lugar en este ambiente feo, claustrofóbico. Y eso es muy deliberado justamente porque se trata de aguantar eso y de superar este ambiente opresivo que a veces podemos sentir, y este ambiente cerrado y que yo no sé qué es lo que va a pasar conmigo, yo no sé si voy a sobrevivir esto o no, que yo no sé si mis amigos van a sobrevivir esto o no. Entonces sí existe como dices, esta opresividad, pero también era muy importante para mí no escribir una historia, y voy a usar un ejemplo que uso mucho, tipo de Walking Dead, donde es nada más pura miseria 24/7 y que flojera. O sea, yo generalmente no entiendo
¿cómo puedes disfrutar esa serie? Porque pues nada más pasártela mal, ¿para qué, no? Entonces, con Armor, y pues naturalmente también con Reverie, pero yo creo que más con Armor, sí quería como hacer un énfasis muy fuerte en momentos de gloria y altos muy altos y obviamente un sentido del humor muy claro, pero también estos momentos muy, muy feos. En la experiencia que yo he visto, o sea, también, y lo que me han platicado, sí parece que se pegan mucho más los momentos feos de la trilogía que los buenos. Como que la gente no tanto me dice, ay, puta, estuvo bien padre cuando esto me dicen más bien, vete al demonio por hacer esto, ¿no? Porque esta escena me pegó mucho. Y sí es posible que yo el tercer libro sí lo llevé a un camino particularmente oscuro. O sea, cada uno es más oscuro que el pasado y quizás en el tercero se me fue un poquito la mano considerando temáticamente lo que yo quería lograr. Pero ya viéndolo en retrospectivo, o sea, yo viendo el epílogo del libro 3, sí puedo decir, no, sabes que sí, esto es lo que sí, esto es lo que yo quería comunicar, ¿no? En esta historia. Y sí hubo un momento donde Marisol, leyendo a la mitad del 3, me dijo, güey, ya estás haciendo The Walking Dead, o sea, cálmate. Tampoco se trata de hacer que tus audiencias se arrepientan de leer tu libro, ¿no? O sea, no es, no, también quieres entretenerlos, quieres que se la pasen bien. Y eso fue un despertar muy importante para mí, porque es algo que según yo tengo muy claro, pero se me fue de las manos. O sea, perdí la perspectiva de qué tan bonito estaba y qué tan malo estaban los momentos malos, ¿no? Entonces, sí, te digo, el setting y el mundo y muchos de los aspectos narrativos y elementos narrativos sí están diseñados para hacerte sentir como oprimido, pero el libro, y yo sé, ya he dicho esto varias veces y la gente que lo lee me quiere agarrar a zapes, pero sí se trata sobre mantener viva la esperanza. Y una historia sobre mantener viva la esperanza, pues qué mejor que ponerla en un mundo desesperanzador. Entonces, ese es para, o sea, contestar esa pregunta, yo creo que esa es la naturaleza del mundo y de la narrativa de Armor, donde muchos de los elementos positivos y de luz vienen de lugares muy inesperados. Eso también fue algo muy, muy deliberado. Hay un personaje que cuando lo presentas tú crees que es el cliché del bully que lo va a tratar de la fregada y que va a ser un gacho que va a ser el que me va a traer a mi personaje principal en friega. Y resulta que no, es un bebesote solar y todo lo contrario, lo cuida y lo protege y todo Entonces, esos eran aspectos muy importantes. Que también las partes, como que te den este alivio y esta luz, también vengan de estos elementos, de estos aspectos inesperados en la historia. De acuerdo, de acuerdo. Hay algo que me parece interesante y también creo que Armor es un buen punto como para hablar de esto, que es la diferencia entre el autor y la obra. Y sin quererme clavar demasiado en temas que creo que son más grandes, por lo menos de lo que yo podría manejar, pero leyendo Armor en particular o un poquito Reverie, es posible hacerse una imagen de ti, de Diego, que no necesariamente corresponde a la realidad, ¿no? Quizá este mundo desesperanzador donde justamente hay que luchar para mantener viva la esperanza y hay que ir un poco contracorriente, no es, o quizás sí, un reflejo de ti y de tu cosmovisión aquí afuera en la realidad. Tú eres más bien optimista, tú eres más bien pesimista, eres un bebé solar, como por usar la descripción que usaste para tu personaje, o eres más bien duro. ¿Cómo empata esa visión que refleja tu obra con tu visión quizá del mundo? Mira, yo siento que soy la persona menos calificada para decir qué tipo de persona soy yo. Ahí sí ya será digo, estoy seguro que van a haber 40 opiniones de cómo soy yo como persona. Yo intento ser optimista, yo intento ser una fuerza del bien para la gente que me conoce. Ya si lo logro o no, pues ya será otra cosa. O sea, eso es, digamos, como mi perspectiva. Ya cómo se refleje eso a Reverie o a Armor o cualquier otra historia que yo escriba, va a depender mucho, ya no tanto de mí, sino de... Ay, no, es que sí de mí naturalmente, pero como de qué es lo que yo quiera comunicar en ese particular momento de mi vida, ¿no? O de qué es lo que me está inspirando en este particular momento de mi vida. Quizás si los de Armor son tan pesados, bueno, no pesados, pero son como brutales y oscuros, porque en ese momento estaba leyendo y estaba muy clavado con Game of Thrones y dije, es que me encanta la reacción que la gente tiene con Game of Thrones y quiero que algo similar con mis cuentos, con mis historias. Entonces, eso no es necesariamente un reflejo de mí, sino de lo que a lo que estaba siendo expuesto en ese momento.
Y Reverie así estaba porque yo estaba clavadísimo con Clive Barker y con juegos como Final Fantasy. Entonces también no es tanto el reflejo de mí, sino de lo que me estaba inspirando en ese momento. Entonces como que yo sí separo un poquito el cómo soy yo como persona y cómo es que es lo que yo quiero comunicar a, a mis libros, ¿no? Porque incluso hasta los personajes nunca me he puesto a mí en una historia, nunca he dicho como, este es el güey que soy yo. O sea, todos obviamente tienen de mi cucharita, ¿no? Todos tienen experiencias que yo he vivido personalmente y todos tienen inseguridades y seguridades que quizás yo he vivido, porque pues yo soy el autor al final del día, pero nunca he hecho como el yo de una historia, ¿no? Nunca me he puesto tal cual yo ahí como para Hubo una que más o menos medio que lo intenté, pero esa sí fue muy personal y por eso nunca la publiqué. Pero esa, para que veas, sí fue una historia que yo escribí para mí. Ya la tengo guardada y esa nunca he como considerado, oye, si lo hacemos cómic, pero quizás sí no es lo correcto. Entonces yo sí mínimo personalmente me separo un poquito de mis sentimientos y de mis perspectivas de lo que yo quiero escribir, porque al final del día, pues la historia no se trata, no quiero que se trate de mí, sino quiero que se trate de ella, ¿no? De estos personajes. De acuerdo, de acuerdo. Es muy claro y es bastante directo escuchándote ahora mismo el impacto y la fuerza de las referencias de lo que estás consumiendo en muchísimos medios, de escucharte sobre todo en cultura popular. Y ahí hago un pequeño paréntesis para decir que me dio muchísimo gusto que a menos de 20 minutos de iniciada nuestra conversación, Speed Racer salió al tema, que es una de las mejores películas de todos los tiempos. Me dio un poco de tristeza que nos tomó más de una hora que saliera Buffy. Pero bueno, estaba un poco preocupado que llegáramos al final sin que hubiera salido. Pero salió. ¿Qué es lo que consumes? ¿Todo informa tu obra? O quizá algunos medios más que otros. ¿Cómo también separas? Hablabas al principio de fanfiction, sin quizá usar el término entonces. Yo recuerdo que la primera historia que escribí fue un fanfiction terrible, que era usar personajes de alguien más y ponerlos en un contexto absolutamente absurdo, pero divertido para mí. Y que es también más fácil, ¿no? Usar algo que ya existe y trabajar con eso. ¿Cómo separas de pronto eso que te está inspirando de tu propia voz y conservas tu propia voz cuando estás creando? Eso es una muy buena pregunta, porque y no sé qué tanto control tengamos al respecto y qué tanta visibilidad tengamos al respecto de cómo le hacemos para tomar ciertos elementos que nos gustan sin de plano, o sea, ahora sí que hacer fanfiction, ¿no? ¿En qué momento yo estoy seguro que esto no es fanfiction de Evangelion? O sea, ¿cómo le hago yo para separar eso? Ahí sí, siento que sí, absolutamente. Cuando algo te inspira mucho, o sea, que dices, es que sí quiero escribir, como aquí lo fue Evangelion, o como lo fue Xenogears, o como lo fue Pacific Rim, es identificar esos conceptos y decir, ¿cómo puedo yo hacerlo mío? No quiero nada más escribir Pacific Rim 2. No quiero escribir una versión alterna de Evangelion. ¿Cómo lo hago mío? ¿Cuáles son las partes de esta historia que a mí me inspiran y cómo puedo destilarlas a algo nuevo y algo original? Porque si tú lees Reverie y te gusta Final Fantasy VIII, vas a encontrar 90,000 cosas de Final Fantasy VIII en Reverie. Pero, o sea, si te digo Final Fantasy VIII, pero quizás si tú no habías hecho la conexión, ni te pasa por la cabeza. Entonces, yo creo que sí tenemos que hacer como un ejercicio deliberado de hacer esta separación, ¿no? De tomar el juguito que me inspiró, tomar esos aspectos. Por eso decía mucho esta parte de hacer este estudio de la escena de Endgame, de todos los pasos que tomaron, qué fue cuál es el espíritu que logró hacer esto. Y hacer como ese ejercicio muy deliberado, ¿no? Pues sí quiero que haya robots gigantes, pero quizás sí no quiero que termine como Evangelion de esto, ¿no? Y sí quiero que haya ángeles, pero no, aquí no son ángeles, nada más para aclarar, pero o sea, ¿contra qué van a estar batallando? ¿Cuál va a ser mi versión de los ángeles? Sí quiero que haya algo adentro del robot, pero no quiero que sea Light Field tal cual como en Evangelion. Entonces, ¿cómo puedo hacer esta separación
deliberada para que la gente sí, quizás identifique, sí tiene cosas de Evangelion. Y eso a mí no me molestaría. Es como si nos pusiéramos en ese plan, no podríamos leer una sola historia de fantasía en el mundo que no dijéramos, ay, sí tienes Lord of the Rings, ¿no? Entonces también no hay que tener tanto miedo de que todo tiene que ser 100% original, porque eso ya es una pérdida de tiempo. No, sí es posible, pero la originalidad no es buena o sea, no es algo fundamentalmente bueno. O sea, digo, si yo escribo una historia de un detective que está hecho de popó, es original, pero no es una buena historia, ¿me entiendes? Entonces, creo que es algo, pero no sé qué tanto control realmente tengamos eso, porque al final del día la inspiración es algo, es que no sé qué palabra usar sin que suene demasiado romántico, pero es algo muy, muy personal y es algo muy que viene del éter, ¿no? Es algo que no podemos prender y apagar, no es algo que podemos, es un concepto tan irracional que no podemos aproximar de una manera racional. Entonces, a mí me gusta mucho el decir, brother, si esto te inspira, identifica qué es lo que te inspira y cuélgate de ahí. Si escribiste Evangelion 2, a ver qué podemos hacer al respecto, pero lo importante es haber escrito eso, haber sacado esa espinita de tu patita, porque evidentemente ahí la tenías. Y si escribiste Evangelion 2 y tal vez nunca nadie la va a publicar excepto en foros de fanfiction, está bien, porque tú terminaste algo y nada más terminar algo y nada más ponerlo ahí y hacer que gente lo lea y hacer que gente sienta sentimientos en el momento, ya te hace a ti un artista y ya te da a ti este valor importante y más importantemente ya le da a tu historia un valor muy grande. Entonces, si yo no sé si existe un proceso de destilación tal cual que podamos compartir, ¿no? Yo siento que es algo muy, pues algo que tienes que hacer ahora sí que ojo de buen cubero. Aléjate lo suficiente sin perder esa inspiración que tuviste originalmente. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Haciendo un break, un cambio de dirección un poquito importante, hace un rato hiciste la distinción, mientras nos explicabas una de estas ideas, entre, o más bien decías, es igual cuando trabajas una obra tuya, propia, contra cuando estás trabajando algo por encargo, algo para un cliente. Al revés, ¿cuáles son las diferencias? ¿Cómo aproximas de forma diferente un proyecto que es tuyo de un proyecto que es una obra por encargo? Eh, pues hay unos aspectos como, primero los muy obvios, ¿no? Generalmente las obras por encargo tienen una fecha de entrega, ¿no? Y eso es algo que yo siento que hay que respetar al 100%. Si yo me atoro escribiendo el libro 3 de mi libro 3 de algo, puedo ponerlo de lado un ratito y esperar la inspiración. Pero cuando alguien te está confiando su historia, te está pagando por escribirla, o sea, tú tienes el privilegio de hacer eso, no puedes darte el lujo de decir, bueno, pues ahí cuando salga, ¿no? O ahí lo hago al aventón porque esto no es tan importante como mi historia. Yo siempre tengo como una regla para todas las personas que me han dado el privilegio de trabajar sus historias. Siempre yo quiero que la primera persona que esté contenta es el cliente. Y después en un segundo plano yo. Idealmente ambos. Si yo puedo llegar a una conclusión final y entregar un guión, entregar un outline, entregar lo que sea, que yo entrego con orgullo y al cliente le gusta, ese es lo mejor, ¿no? Si yo entrego con orgullo y el cliente me dice, no, lo siento, esto no es lo que yo estoy buscando, necesito que me reescribas esto y esto. Y yo lo reescribo, y yo lo reescribo levantando la patita de, oye, esto no está tan chido como el otro, pero si esto te hace feliz a ti, bien, porque tú eres el que tiene que estar contento aquí. Entonces, yo creo que es la distinción más importante. Cuando yo escribo Armor, el que tiene que estar contento soy yo. Y si llega alguien a decirme, no, es que está de la fregada, sí lo considero, pero no, esa no es la palabra final, como lo sería con un cliente. Entonces, eso es para mí la parte importante. Si es siempre esa persona primero contenta y después yo. Y también yo he tenido el privilegio de casi el 90% del trabajo que yo he hecho por encargo, que me han comisionado, que me han confiado. Casi todos son proyectos que a mí me emocionan mucho, porque son de la industria del cómic, de la industria de la animación, y a mí lo que yo he hecho con villanos, con Viva Calavera, con Cartoon Network, es algo que a mí me entusiasma mucho trabajar. Entonces ni siquiera me cuesta trabajo, es casi lo que yo habría hecho por mi propio placer. Entonces eso es una parte muy padre. Claro que me han tocado cosas
o sea, un programa de televisión que tuve que escribir el año pasado, que ahí sí lo hacía 100% porque venía dinero del otro lado, que dices, esto sí no es lo mío, pero es mi trabajo. Entonces también le echaba las ganas y entregaba lo que tenía que entregar, para que el cliente estuviera contento, pero pues no siempre, no tenía esa misma inspiración y ese mismo gusto que tendría escribiendo un capítulo de Villanos, o tendría escribiendo un piloto para Cartoon Network, ¿no? Que eso sí es mi mero mole, o escribiendo un cuento, o escribiendo un videojuego, todas esas cosas a mí me emocionan muchísimo. No siempre vamos a tener ese privilegio, pero no por eso tenemos que hacerlo con las patas, ¿no? O sea, eso es, como escritor, ya sea tú o yo, nos habla mucho de ti, el trabajo que haces, sea algo personal, o sea algo que te interese personalmente o no. De acuerdo, claro. Hace rato nos platicabas un poquito de cómo fue tu introducción a Villanos, que por lo menos hasta donde yo puedo ver es quizá el más notable, el más sonado de los proyectos en los que has trabajado por encargo, ¿no? Como parte de un equipo, no una obra propia. Eh, Algo que a mí me llama la atención muchísimo de Villanos para bien es lo ardiente del amor que los fanáticos de la serie tienen por la serie, por la figura de Alan Ituriel, su creador, por los personajes. Eh, ¿A qué atribuyes tú esa conexión tan fuerte? Tú que conoces íntimamente a Villanos, habiendo estado detrás de cámaras, ¿no? ¿Por qué crees que conecta tanto? Pues mira, yo lo primero que se me ocurre, o sea, como respuesta inmediata, es lo primero que tú ves cuando piensas, o sea, cuando te expones a villanos, es los personajes, el diseño de personajes. Entonces, yo no soy ningún diseñador de personajes, yo no soy un artista, pero sí siento que muchísimas personas que vieron un corto en Cartoon Network, o que vieron fan art, o que vieron algún estilo o algo en redes sociales, inmediatamente les llamó la atención. ¿Quién es este sombrerudo? ¿Quién es este de la bolsa? ¿Quién es esta morra? ¿Quién es este osito? ¿No? Entonces, eso es algo que yo creo que inmediatamente llama la atención. Llega en un momento, y también como interesante para Cartoon Network, esta de las primeras series, si no es que la primera serie hecha en México, ¿no? Que también tenía ya cierto, un elemento interesante. Entonces, te llama la atención, y lo que yo puedo percibir, y también es totalmente mi punto de vista, durante esta primera fase. Ahorita yo te puedo hablar de cómo se logró mantener este fervor, pero durante la primera fase lo que lo mantuvo es que pues los cortos eran de alta calidad, el humor, la animación, el doblaje, o sea, la inclusión de mi gran amigo y maestro Pepe Toño Macías como el Dr. Flow. Yo creo que es una parte importantísima del éxito de Villanos, porque él le agrega, o sea, como él, todo lo que hace él en una sala de doblaje, le agrega corazón y le agrega personalidad que yo nunca en mi vida podría haber puesto en un guión. Entonces, yo siento que la gente lo veía y eso como que conectaban y está padrísimo. Yo recuerdo al día que salió Villanos, ya estaba yo recibiendo mensajes de no manches, y que cuando en Japón, que cuando en Estados Unidos, que qué onda con las versiones en inglés. Y se empezó también a muy orgánicamente armar un fandom muy bonito, donde pues, no, es que miran este fanart de Black Hat, que a mí me encantó este personaje, que a mí me encantó el Black Hat musculoso, que a mí me encantó ya sabes. Entonces como que siento que los cortos ofrecían no solo estos personajes como muy vivos, muy orgánicos, sino también un mundo bastante interesante, porque o sea, el concepto central de que es una agencia que le vende a supervillanos, ya sabes, como chivas y así para ser supervillanos, eh, era fundamentalmente interesante. O sea, como que te obliga a pensar en todas las implicaciones y todas las cosas que pueden suceder ahí. Y después de eso, yo creo que la parte súper interesante que fue lo que siguió ahí es que Alan decidió expandir el mundo y los personajes. Y este mundo es lo que yo creo que le trae tanta vida y tanto interés de la gente. Porque incluso, o sea, un personaje mínimo como el que le tuve el placer de darle voz, Metauro, que sale un segundito, pero este personaje, con esas dos líneas que dice, ya está contándote una historia muy grande, en un mundo muy vivo. Entonces la gente ya puede empezar a pensar y hacer teorías es que te imaginas que no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y el estudio hacía como un esfuerzo muy grande por hacer este mundo tan orgánico y tan vivo como sea posible. Entonces,
Si salió un segundito Metauro, sí, pero también si te metías a la página secreta con todos los códigos secretos que están escondidos en el capítulo, vas a encontrarte con el registro médico del personaje, con su historia, con recortes de periódico. Entonces, de repente, un personajito que salió de segundos tiene una historia complicadísima, que involucra muchísimas cosas y muchísimos elementos del lore, ¿no? De la narrativa. Entonces, le estábamos regalando a la audiencia, bueno, me estoy involucrando ya mucho cuando yo no tuve tantísimo que ver en esa parte, pero el estudio le estaba regalando a los fans muchísima carne para sumirle el diente. Entonces ahí se la podían clavar y se podían seguirle y todo. Y además existió esta increíble adición que me parece genial, donde Villanos es una especie de hub que reconcilia muchísimos universos de Cartoon Network. Entonces, justamente los videos de orientación hablaban de que el villano de esta serie que te fascina, de Samurai Jack o de OKKO o de lo que tú quieras, tiene tratos con Black Cat, ¿no? Entonces ahí se empieza como a expandir más y más y más. Y yo creo que es este enfoque en un mundo enorme, vivo y orgánico, lo que hace que la gente, como digo, tenga donde hincar el diente. Entonces yo creo que por ahí va. Sí hicimos un esfuerzo cuando yo regresé para pues, esta segunda fase, escribir más cortos, escribir el episodio piloto. E hicimos como este esfuerzo de cómo podemos ofrecer más historia de los 10 minutos que tenemos, cómo podemos dar lo más posible. Entonces ahí pues, empezamos a encontrar estas maneras. Yo abogué muchísimo por el episodio piloto y realmente pues, en todo lo que hemos hecho, contar historias en el fondo del capítulo. Entonces, si tú ves el episodio piloto, la ciudad donde toma lugar el episodio tiene una historia complejísima de fondo y todo está contado en grafitis en el suelo y que si están rotas ciertas ventanas y que ciertos establecimientos ya quebraron, cuáles son todas estas implicaciones y por qué está así ese fondo. Entonces eso invitaba muchísimo también a la gente a darle vueltas y a pensar es que ya vieron, es que por esto que hizo Penumbra quebró la economía de este pueblo que es playero, ¿no? Entonces por eso ya lo que era una tienda de surf ahora es una tienda de plantitas de plástico, por ejemplo, ¿no? Entonces como que esos detalles a mí me gusta muchísimo caracterizar y enriquecer a forma de los detalles, que tal vez uno por uno no los vas viendo, pero ya la suma de todos sí hacen que algo sea mucho más grande que los 10, 11 minutos que dura. Entonces, por eso yo sentí también como que pues, la gente ha respondido, pues, gracias a Dios, súper bonito al trabajo que hemos hecho con Villanos y lo que viene. Claro. ¿Y cómo es el proceso de trabajo? Justamente pensando en que hay un cliente, estás trabajando tú al servicio de una historia más o menos definida. ¿Cómo fue tu proceso de trabajo en Villanos, tu relación de trabajo con Alan y con todo el equipo en ahí? Pues mira, eso naturalmente ha cambiado para bien, ha crecido y ha mejorado mientras más me iba aproximando al estudio, ¿no? Porque yo cuando escribí los primeros cortos los entregué, Alan me dio las gracias. Yo le dije, oye, pues yo siento que esto va a pegar, la verdad está padrísimo, por favor manténme al tanto. Y me dijo, por supuesto que sí. Y pasó un año que yo no supe nada y de repente ya estaban en la televisión y los vi y dije, mira, aquí están los 4 que yo escribí. Y a partir de ese momento yo ya me le acerqué a Alan, le dije, oye, mil felicidades, esto está increíble, están mucho más padres de los que me los imaginaba en mi cabeza. Y fue un proceso padre porque sí, yo como que puse Villanos detrás de mí por un momento en lo que salía, y cuando salió dije, a la madre, esto está increíble, y cuando vi el éxito además, pues que ni se diga, ¿no? Y a partir de ahí Alan ya quiso deliberadamente involucrarme más, porque pues por parte de Cartoon no lo iban a hacer, ¿no? O sea, Cartoon sí me dijo así como, mira, pues esto va a suceder, Alan quiere que estés involucrado. Entonces tuvimos estas juntas con producción de Cartoon Network, obviamente con Alan, y qué es lo que sigue y qué es lo que vamos a hacer y cuáles son las ideas. Pero a partir de ese momento, pues también yo empecé a formar una amistad más cercana con Alan, como amigo y como creador, porque también le platicaba mucho y no, es que a mí me inspira mucho esto y que Buffy, que no sé qué, ¿sabes? Entonces, a partir de eso ya empezamos a escribir los segundos cortos, empezaron a hacer los videos de orientación, es cuando yo empecé también a hacer doblaje, y me empecé a acercar un poco más. Entonces de repente ya me invitaba Alan al estudio, yo iba con él y me platicaba pues cuál era la situación en el momento de, mira, es que ahorita estamos trabajando en esto, si quieres te puedo enseñar un adelanto, ¿no? Entonces como que veíamos eso, y ahorita viene esto. Entonces ahí como que ya empecé yo a acercar un poquito más también a conocer más a los miembros del estudio, el proceso de animación, que yo realmente pues
me da pena decir que no lo conocía para nada hasta que realmente empecé a acercarme a villanos. Y eventualmente, pues ya que llegamos al punto de empezar a trabajar en el piloto, pero yo ya lo veía de una forma muy diferente a lo que yo vería pues, muchos otros encargos, los cuales yo hacía, pues dame la información, yo te lo escribo en mi casa y te lo mando, ¿no? Como que con Alan y con Villanos y con el estudio sí lo estábamos haciendo como más cercanos, ¿no? Estábamos haciéndolo con cuidado, más sí trabajando obviamente rebotando con Cartoon y todo, pero ya lo veía como no tanto, pues ya estaba algo que me involucraba en personalmente, yo estaba muy personalmente invertido en Villanos, no era como un encargo que ya lo entrego y mañana se me va a olvidar este proyecto, ¿no? Y eso estuvo muy padre porque pues ya en el piloto yo le veía con Alan y lo retrabajamos y lo retrabajó él y le dimos varias vueltas y veíamos el animatic y le tomábamos notas y sabes que podemos cambiar esto y mejorar el diálogo, todo hasta el punto de estar presente, pues no todo, pero una gran parte del proceso de grabación del doblaje, de voces, perdóname, donde también muchísimos chistes salían ahí en caliente, que se le ocurrieron a Pepe Toño. Hay 2, 3 de las más grandes carcajadas en el episodio piloto que yo no estaba en el millón, que se le ocurrieron ahí en caliente a Alan y a Pepe. Y ya por esos momentos, creo que fue a principios de 2018, que ya Alan ya formalizó mi trabajo y ya me contrató como el story editor del estudio. Entonces ya a partir de ese momento, pues todos los procesos creativos para cualquier medio, ya sea para YouTube, ya sea para el canon principal de villanos, proyectos de lado, los cómics, que todo, ya pasaban por mi supervisión. Y Alan constantemente me pedía mi opinión de, oye, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves el otro? Entonces ahí ya se convirtió ya en un empleo más formal, más que ¿cómo decirlo? Pues, o sea, que un encargo, ¿no? Y ya para este momento llega en buen momento porque también yo ya estaba muy, bueno, obviamente sigo y cada vez más invertido con la historia de villanos y con la historia, pues todo lo que se está produciendo. Entonces, pues más o menos va por ahí, o sea, ahí sí ha sido, y en otros proyectos que he tenido, pues más recientemente siento algo muy similar, donde ya estar involucrado directamente con la parte creativa y con la parte narrativa y que sí tener cierta injerencia en cómo se desarrolla la historia y de cómo se mueven los guiones y todo eso, te involucras más y ya te sientes más, sientes un poquito más como ownership de la historia, ¿no? Que es algo que para mí es muy, muy importante. Si tú como encargo ya sientes esta ownership, ya te sientes involucrado, ya sientes que si quieres que, independientemente si tiene tu nombre o no, quieres que esta historia sea un exitazazazo, ya hasta tu enfoque cambia, el tipo de ganas que le echas cambia. Y pues por ahí va más o menos. De acuerdo, de acuerdo. Oye, y hace unos días, a la fecha de grabación, hace unos días se anunció que Villanos se estrenaría en Japón y unas semanas antes se anunció o empezó por ahí a correr la noticia en internet que los siguientes episodios de Villanos habían sido terminados, la producción había terminado. No sabemos cuándo va a ser el estreno o cómo va a ser el estreno, aunque esperamos que sea pronto, independientemente de cuando este podcast salga al aire, esperamos que sea pronto. ¿Hay algo para los fans clavados de Villanos que puedas adelantarnos sobre lo que vamos a ver en esta siguiente fase? Mira, lo que les puedo decir con toda la confianza del mundo, y no sé qué tanto me vayan a creer, es que lo que viene es por mucho lo mejor que se ha hecho en el universo de Villanos. O sea, ya por todos los procesos que hubo detrás, las libertades que tuvimos que quizás sí no teníamos antes, el talento involucrado, cuando lo que yo le he logrado ver, o sea, me dejó frío. O sea, yo genuinamente sí siento que lo que viene es, o sea, si creen que ha estado Villanos padre hasta ahorita, agárrense, porque en serio va a venir algo, algo espectacular. Y me encantaría poder decir, ay, sí, me tomo el crédito porque los pinches guionazos, ¿no? Claro que no, o sea, sí, son unos guiones que les eché todo lo del corazón del universo, pero es que ya ver el trabajo, el trabajo de animación, el trabajo de storytelling y de todo, o sea, ha sido una tormenta perfecta de algo muy, 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 muy especial. Para mí personalmente, no sé qué tan sesgado esté, no sé qué tanto me vayan a creer, pero eso es como yo lo veo. De acuerdo, muy bien.
O sea, quedamos más emocionados, pero sin ninguna respuesta. Está bien, se vale. Esperamos ver los episodios pronto. Ahora, a partir de tu relación con Cartoon Network, a partir de este trabajo con villanos, que obviamente dejó a muchos muy satisfechos, fue que se dio el involucramiento en otro proyecto que a mí, aunque me emociona mucho Villanos, me emociona un poquito más, que tampoco tenemos todavía mucha claridad del lanzamiento, pero quizá otra vez sin spoilear nada y un poquito como adelanto y como autopromoción descarada, me gustaría escuchar un poquito cómo fue tu aproximación al proyecto de Rey Misterio. ¿Cuál es un poquito tu impresión o lo que esperas de ese proyecto una vez que, Dios mediante, vea la luz? Pues mira, Rey Mysterio ha sido toda una aventura, es algo increíble. Y de hecho aquí tengo mi máscara de Rey Mysterio enfrente para inspirarme junto a mi computadora. Porque fue de esas cosas, esos proyectos que comenzó, que yo escuché por primera vez, y antes de escuchar de villanos, eso es lo chistoso. Recuerdo ir a comer con personas de Cartoon Network y con personas del estudio de Viva Calavera. Y dijeron, no, pues que mira, es que más o menos está este proyecto en puerta y queremos ver si podemos presentarlo y ver qué tan lejos puede llegar y nos gustaría involucrarte. Y en ese momento yo me acuerdo de decir así directamente, o sea, me acuerdo que hasta se burlaron de mí porque lo dije con una cara totalmente seria, pero les dije, no, es que lo que me estás diciendo es un sueño hecho realidad para mí. Claro que me encantaría estar involucrado porque para ese punto yo ya había trabajado con estas personas, con los miembros del equipo de Viva Calavera, y yo adoro cómo trabajan. Entonces cuando me dijeron, ¿quieres tú ser la parte, pues digamos que de escritura de este proceso que nosotros vamos a llevar, pues la parte artística, la parte de dirección y todo esto, y acá Cartoon va a llevar la parte de producción, en ese momento era Humberto. Yo le dije, bueno, pero ¿a dónde firmo, no? Pero esto fue hace años. Entonces, era esa cosa que siempre tenía como, ya sabes, en el futuro de, pues ahí está eso, ¿no? Y en algún momento va a llegar esa llamada que me van a decir, oye, pues, ¿qué crees? Y eventualmente llegó esa llamada, ¿no? Entonces, siempre que nos veíamos con los miembros de Viva Calavera, que nos veíamos con la gente de Cartoon, quizás en un ambiente no laboral, y igual en una reunión, alguna fiesta, en lo que tú quieras, estaba de, oye, no, pues, ¿qué crees? Es que esto ya avanzó un poquito y es que estamos presentando esto, ¿no? Yo no estuve muy involucrado en ese aspecto, pero pues sí me mantenían al tanto de eso, porque pues también en un aspecto personal y como amigos también se ven que me interesaba y no, pues que querían mantenerme al tanto. Y en todo este proceso también trabajamos juntos en otros proyectos, trabajamos juntos en un videojuego, justamente en la misma trifecta. Entonces también medio que ahí salían conversaciones de, no, es que mira, lo de Rey está avanzando por acá y estaba viendo esto y cada vez me emocionaba más y más y más. Y fue muy chistoso porque si no me recuerdo, sí fue muy, muy similar el timing de cuando Alan me dijo, vamos a escribir el piloto de Villanos, a que Viva Calavera me dijo, vamos a escribir el piloto de Rey. O sea, casi que los escribí al mismo tiempo. Y ahí sí era una cosa de quitarme el sombrero y ponerme la máscara, o sea, de ponerme, ya sabes, de entrar a otro ambiente, a entrar a otra narrativa, entrar a otra aproximación de storytelling pues, para volvernos, ¿no? Como escritores de Rey. Y a mí me encantaba porque, pues digo, todo el mundo sabe que me fascina la lucha libre, me fascina como la acción, y con los creadores de la gente de Viva Calavera y así, tenemos muchísimos gustos en común. O sea, que es muy raro que yo diga, es que esta película me encantó, y ya digan, puta, no, es una mierda. O sea, que como dijimos que Buffy, que Speed Racer, siempre usamos como esas referencias porque estamos todos muy cañón en el mismo canal. Entonces, pues el proceso de escribir Rey también estuvo muy padre porque me acuerdo que me eché el episodio piloto sin outline, así, pum, vámonos, una noche, y se los mandé y estuvimos dándole vueltas y se reescribió varias veces, naturalmente. Y también recuerdo que Cartoon lo trató ¿cómo decirlo? Que no eran los mismos términos que como con Villanos, se manejó como diferente porque buscaban algo diferente de Rey que lo que buscaban con Villanos. Entonces yo tenía que también hacer ese proceso de quitarme el sombrero y ponerme la máscara, de ponerme en otro canal, decir, no voy a escribir esto como escribiría el episodio de Villanos. Aquí es diferente.
la aproximación. Y recuerdo que sí hubo muchísimos como gags o chistes que puse en el episodio piloto de Rey, que más bien igual habrían tenido más bien su lugar en villanos, ¿no? Pero que entonces aquí tuvimos que pues, reescribir y todo esto. Y ha sido la verdad muy, muy padre porque pues ha sido el mismo proceso de eso que tuviste por tantos años como en tu cabecita, que eventualmente sí se convirtió en órale, brother, siéntate y ponte chingón y ponte a escribir. Eh, y eventualmente pues ya pasarlo, ya que pase por toda esta serie pues no es burocracia, pero digamos que por estas aprobaciones creativas pues, ciertamente del cliente que es Viva Calavera y después de Cartoon para que pues todos quedemos contentos con la versión final y de luego verlo convertido en Animatic, porque también ya convertido en Animatic todavía regresamos a puta, hay que meterle aquí chistes chistosos y de verlo y estar así en una mesa redonda ahogados de la risa pensando en ideas de cómo podemos pues darle más carnita, ¿no? al episodio. Hasta eventualmente, pues ya ver, ¿no? La presentación en Pixelatl y ya ver el anuncio oficial y ver a tanta gente emocionadísima de no manches y de ver a Rey Mysterio promocionándolo él mismo, que eso sí fue para mí algo extremadamente surreal y digo, espero no estar hablando de más, pero el hecho de que pues a mí me permitieron ser la voz del anunciante en el teaser que promovió Rey, fue algo completamente surreal y emocionante para mí. Entonces también es algo que pues muchas por las mismas razones, también me emociona muchísimo pues ya compartir con el mundo. De acuerdo, de acuerdo. Y dime algo, desde la perspectiva de escritor, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es ese proceso que acabas de describir? Y me gusta muchísimo cómo lo describiste, de quitarte el sombrero de villanos y ponerte la máscara, porque las sensibilidades de villanos, de Alan como creador, que las sensibilidades que él tiene, las referencias que él tiene, son forzosamente diferentes a las sensibilidades y a las referencias que tenemos del lado de Viva Calavera para Rey. Y tú, como parte del equipo creativo, muy involucrado, pero no necesariamente al origen de, ¿cómo es ese proceso? ¿Qué tan fácil o tan difícil es, otra vez, quitarte el sombrero y ponerte la máscara, y después quitarte la máscara y ponerte el sombrero? Pues mira, hay ciertos elementos que yo siento que son de cajón para ambos. Y tú sabrás que yo soy un clavado con la estructura, que yo soy un clavado con la caracterización a partir del detalle. Hay ciertos aspectos de la narrativa de una historia que yo siento que aplican para si estoy escribiendo villanos, si estoy escribiendo Rey Misterio o si estoy escribiendo el nuevo capítulo de Game of Thrones, que aplican. Entonces, hay ciertos elementos, o sea, hay ciertos piecitas del Lego que se quedan en ese lugar para siempre y yo nada más quito algunas otras. Porque, como dices, el proceso del sombrero y la máscara sí son, o sea, son elementos, como tú dices, obviamente estéticos, pero también de sensibilidad, pues muy humorística, muy, es que no quiero decir superficiales porque no son superficiales, pero sí no son tanto la maquinaria interna de un guión, sino más bien la parte externa. Porque la maquinaria interna yo apliqué, o sea, lo que yo sé, lo cual sea lo que sea que yo sé de escribir, lo apliqué casi idéntico para villanos y para Rey Misterio. Que es, digo, esta parte de cómo caracterizamos, cómo hacemos, cómo contamos la historia, cómo la estructuramos. Porque eso funciona para las dos. Ya la otra parte, pues sí es pensar en a ver, si estoy escribiendo a este personaje, ¿cómo es diferente a escribir a este otro personaje? ¿Qué tipo de humor queda padrísimo en villanos que no queda tan padrísimo en Rey? ¿Qué tipo de diálogo queda padrísimo en Rey que no queda tan padrísimo en villanos? Y eso también, pues, se facilita un poquito también porque yo pienso mucho en cuál es el fin de cada una, ¿no? O sea, quizás sí villanos su motivo principal es que quieren que te ahogues de la risa más que nada, ¿no? O sea, no es tanto como de que alguien tiene que aprender necesariamente una lección al final de cada episodio de villanos. Así sí hay ciertamente un aspecto así, porque pues no podemos quitarlo, pero no es tanto el enfoque como quizás sí lo sería con Rey, ¿no? O sea, por usar un ejemplo. Entonces, como que tú cambias un poquito este enfoque y a mí, digo, yo creo que soy razonablemente bueno para compartimentalizar ese tipo de creatividad. Y es que no estoy exagerando, creo que escribí
literal, un día el de villanos y el día siguiente el de Rey Misterio. Se me juntaron bien chistoso ahí ambos. Eh, y era mucho esto de sí cambiarte el disfraz para cuando iba a una junta con ustedes o cuando iba a una junta con Alan. ¿De qué estamos hablando, no? Y yo sí utilizaba mucho mi conocimiento del otro lado para la conversación. Ah, fíjate, es que en Rey Misterio lo que hacemos es esto. Quizás sí, para villanos funcionaría hacer esto. Y en Rey Misterio pudo haber sido al revés, ¿no? O sea, como de, es que fíjate, en el piloto de villanos intentamos hacer esto aquí, pero si le hacemos este cambio, funcionaría súper chido para Rey. Ah, pues sí, más o menos. Entonces ahí yo en vez de sentirlo como o sea, este cambio de disfraz, en vez de sentirlo como algo, un reto, casi que lo estaba viendo como algo, o sea, como si yo tuviera una visión un poquito más amplia, lo veía como algo que me siento más nutrido, este, para pues, visualizar, ¿no? Ambos proyectos. Y me da muchísima risa, porque a veces Jaime de Cartoon sí me decía como, puta, es que, yo no sé, ¿en qué proyecto no estás involucrado tú? Porque pues ahí tenía como una visibilidad muy clara y justamente por mi amistad y conocimiento a Jaime, pues también yo sé lo que él le gusta ver. En su momento, por mi amistad con Humberto, también yo sabía lo que él apreciaba y lo que no tanto. Entonces, como que eso pues era un juego de compartimentalizar absolutamente y de siempre pues acercarte al cliente con la máscara correcta. O sea, de aquí, no puedo yo, o sea, yo no podía escribirte a ti un capítulo de villanos con personajes de Rey, ¿no? Porque me dirías, brother, chido, pero esto no es lo que queremos. Y lo mismo le podía yo ofrecer a Alan. Entonces, ya como que saber hacer esta división fue algo bien divertido para mí. O sea, fueron un par de meses bien interesantes en mi vida como escritor. Increíble, buenísimo, buenísimo. Y hace rato comentabas en Villanos, le diste voz a un personaje, a Metauro. En el teaser que lanzamos el año pasado para Rey Misterio, diste voz al anunciante y, sin spoilear nada, tienes una participación también en el piloto de Rey como actor, como talento de voiceover. ¿De dónde viene ese interés tuyo y cómo perseguiste ese interés al grado que ahora, bueno, tienes roles, tienes llamados, es una parte activa de tu vida profesional? ¿Cómo empezó y cómo evolucionó? Pues mira, o sea, tengo que prefaciar esta historia que me fascina contar, que esto no pretende ser como una guía para gente que quiera entrar al mundo del doblaje, porque realmente el 90% de la manera en la que yo me involucré dependió muchísimo de contactos previos y suerte. No puedo, o sea, quitar el dedo al renglón de la suerte que yo tuve con ciertas cosas. Y ahorita que la diga, vas a ver. Pero pues comienza cuando Alan me invita a presenciar la grabación de uno de los cortos de uno de los videos de orientación a finales del 2017. Y me dijo, es que tenemos este personaje y creo que estaría bien divertido que tú le dieras voz. Para este punto yo en mi vida había ni siquiera jugado con la idea de hacer doblaje. O sea, había muchísimos personajes que yo adoraba siempre, de que la bestia, que Simba, que lo que tú quieras, que es que qué chido al quien le haya dado voz a este personaje, ¿no? Pero como que nunca fue algo que yo pretendiera buscar. Y cuando me lo dice Alan, dije, va, la neta suena muy divertido y además, pues qué padre también pasar un rato con ellos y ver trabajar a Pepe Toño, pues yo que iba a estar ahí, que yo pues, lo ubicaba y dices, qué genial. Entonces, pues cuando estuvimos un ratote ahí, porque se grabó pues todo pues, 10, casi 12 minutos de contenido, donde Stefan Schoer, que es la voz del narrador de los videos de orientación, se echó todo su sesión, ¿no? Pasó Pepe Toño, yo no lo conocía, pero lo saludé con mucho gusto, lo vi trabajar, estábamos ahogados de la risa, y casi al final, porque pues Metauro sale al final del episodio, me dice, Alan, órale, vas. Ah, no, perdón, me conté mal la historia. Fuimos a comer a la mitad del día, ¿no? Y iba caminando de regreso con Alan y me dice, ¿qué onda? ¿Ya estás listo para grabar a Metauro? Y le dije, pues no tanto, porque no sé nada de él. Porque pues generalmente te cuentan el personaje cuando ya estás sentado, ¿no? En la sala. Me dice, pues mira, te cuento. Entonces más o menos me contó la historia, ¿no? Pues que era un científico español, que es como un Bane, que se convirtió en un monstruote grande para salvar a los toros. Y dije, puta, jalo, me encanta. Dijiste como 3 palabras que adoro, jalísimo. Entonces cuando ya estaba en la sala, pues ya veo al personaje físicamente y dije, puta, es que está increíble. Y me dice Alan, no, pues mira, su voz es como grave, ¿no? Entonces inténtalo así. Y me acuerdo de decirle a Alan, oye, pero si es español, no estaría chistoso hacerle un acento así como bien pasado.
Entonces me dice, ok, va. Entonces pues ponle que lo grabé, sí me tardé bastantito, pues te digo, porque pues no tenía ningún entrenamiento de dicción, de actuación, de nada por el, bueno, poquito de actuación. Pues bueno, lo acomodé, ¿no? Y me dijo Alan, oye, pues quedó muy bonito, muchísimas gracias. Salimos y te voy a decir, te voy a ser súper honesto, yo salí, me lo guardé, pero salí emocionadísimo. Dije, qué padre, muero de ganas de que salga esto y que diga, ese monito de ahí, pues fue mi voz. Ya está diciendo, no, es que iba a estar bien padre, pero realmente no creí que fuera a pasar de eso. Igual y en algún momento volviera a salir Metauro, ¿no? Eh, pero cuando un clic bien interesante que salió el episodio y la gente reaccionó súper bien a Metauro. O sea, me acuerdo que de despertar y que tenía un mensaje de mi mujer de, oye, ya lo vi, está bien padre. Que no sé qué. Y luego tenía en Twitter así de, ay, tú le diste voz a este porque está increíble. Y empecé a recibir ese mismo día fanart, ¿no? De puta, es que Metauro está increíble, lo adoré, es mi personaje favorito. Entonces me dio muchísimo, ¿qué te digo? Como sentimiento de que el personaje que sale 2 segunditos tuvo tanto, resonó tanto con la audiencia. Entonces yo me sentí, pero en éxtasis. Dije, es que qué padre, ojalá, en serio, ojalá, en algún momento Metauro regrese. Espero que sí. Pero hasta ahí llegó realmente con, digo, si vuelvo a hacer doblaje va a ser otra vez a Metauro. Igual, y había villanos, ¿no? Para hacer eso. Y luego, yo estaba buscando trabajo a mediados, no, bueno, como por ahí de la primera parte del 2018, cuando por milagros de Dios me llaman a un estudio de doblaje para ayudar a la grabación de Infinity War. Entonces imagínate así como se me... Y resultó que el director de Infinity War es Pepe Toño Macías. Entonces yo hice un poco de consultoría de asegurarme de que pues, el doblaje sea o sea, que digamos que como continuidad, algunos detalles de que si sabes qué es, creo que en la película de Thor tal dijimos esto, igual estaría bueno aquí utilizar eso. Entonces, como que fue eso, ¿no? Entonces, pues yo vi trabajar a pues, todo el elenco de Infinity War, imagínate, y vi trabajar a Pepe Toño como director. Entonces yo aprendí muchísimo. Y también por puro milagro, al final había un papelito al final de la película que no se cubrió y me dije Pepe Toño, pues vas, órale, métete. Y lo grabé. Y me quedé así de wow, o sea, es una línea que ni siquiera suena en el mix final, pero ahí estoy en los créditos, ¿no? Entonces salí todo emocionado de estar, de que mi primer gran papel fue la película, una de las películas más grandes de todos los tiempos. Entonces ahí como que comencé, pues me hice amigo de Pepe Toño. Eventualmente también me llamaron para apoyar con Ant-Man and the Wasp. Y ahí también yo ya como que Pepe Toño también me volvió a meter a grabar un par de líneas. Y ya me di cuenta, no es que sí, esto es lo que yo quiero hacer. Y a partir de cosas, de las personas que entraban a grabar en estas sesiones de grabación, que conocía pues muchísimos actores de renombre, en algún momento conocía, por ejemplo, a Dan Osorio, que es quien hace la voz de Drax en las de Guardianes de la Galaxia, pero también es, bueno, además de dar muchísimas voces, así escuchar una voz así bien profunda, probablemente es la de él. También es director y en algún momento él me invitó a hacer sala a verlo trabajar. Y cuando fui a hacer sala a verlo grabar algún videojuego, me acuerdo que conocí a otro director, el que lo estaba dirigiendo él, que era Abraham Vega. Y pues me reporté con Abraham Vega, mira, soy actor, si en algún momento te sirvo para algo, pues para la orden, ¿no? Entonces, Abraham me dio un papel en un juego que se llama Rage 2 y pues me gustó mucho y grabando Rage 2 conocí a Luis Leonardo Suárez, que también es director, que me dio un papel en Kengan Ashura y luego Dano solo me invitó a grabar pues, otros videojuegos y como que se empezó a ir así, así, así. Eventualmente, pues empecé a conocer más directores, empecé a conocer más actores. Empecé yo también a tomar, pues, a recomendación de Pepe Toño, empecé yo a entrenarme como actor. Entonces empecé yo a tomar cursos con la actriz y maestra Natalia Traven, a quien van a poder ver muy pronto como en un papel muy importante en la nueva película de Clint Eastwood, Cara y Macho, lo cual me emociona muchísimo. Y pues como que también yo empecé a mejorar mi craft, empecé a hacer como pues, mis propias prácticas y por azares del destino pues empezaron a hacer estas cosas más grandes, ¿no? O sea que pues también estuve, digo, un papel más pequeño, un papel pequeño, pero pues también estuve en Avengers Endgame, ¿no? Tuve pues ya un papel nombrado enorme en un videojuego muy importante de Call of Duty o como se dice, y he grabado muchísimas cosas y eventualmente pues grabé a un personaje de Marvel que adoro que se llama Moon Knight, que en una de las series nuevas de Spider-Man, ¿no? Entonces así estas cosas, pues como dices, empezó a crecer y a crecer y a crecer. En gran parte, pues también porque yo hacía un esfuerzo por echarle todas las ganas posibles y que si me dan un llamado que si es de un loop y es hasta casa del demonio, pues ahí voy, llego a tiempo y le echo, aunque sea nada más una reacción de
le echo todas las ganas pues, porque eso me enseña, ¿no? Con eso aprendo. Y pues poquito a poquito se empezaron a abrir más puertas y conocí a más directores y directoras talentosísimos y que también puedo decir que son amigos míos. Y pues digo, todavía no es no es digamos que la parte más importante de mi vida, pero de mi vida laboral, porque ciertamente artísticamente lo adoro, pero como dices ahorita, ya es algo como bastante constante que sí tengo llamados y sí tengo que ir a cosas y estoy participando en estos, pues, en producciones importantes. Y hay 2 o 3 que, pues, por desgracia, aún no puedo decir porque pues todavía no se estrenan, pero que me tienen emocionadísimo por poder revelarlo. Pero pues faltará todavía algunos meses para poder hablar de ello. Y ese es uno de los dolores de nuestra industria, que toma tiempo y que no siempre podemos hablar de todo lo que está sucediendo en tiempo real. Pero creo que es un buen momento para preguntarte de las cosas que sí nos puedes contar. ¿En qué estás trabajando? ¿Qué sigue? Ya sea como guionista, ya sea como actor de doblaje, que es una muy bonita historia y ahí sí yo pude presenciarla, ¿no? Como fue pasando de los pequeños roles a cada vez más cosas. Ya sea como actor de doblaje, ya sea como guionista, ya sea tu propia obra, ¿en qué estás? ¿Qué viene para ti? Pues mira, lo que ahorita puedo con mucha confianza platicarles, porque es un proyecto personal, es el follow-up de Armor, lo que sería lo nuevo que estoy escribiendo como novelista. Es una serie de ciencia ficción y fantasía que se llama Universo de Cristal. Lo estoy escribiendo primero en inglés, se llama Universe of Glass, que es, pues ahora sí que una mezcla entre Armor y Reverie, porque es para adultos, pero es una serie. Yo creo que van a ser 5 libros, pero uno nunca sabe. Porque ya me encanta condenarme yo solito a 15 años de trabajo. Eso te lo puedo decir con toda la confianza del universo. Otro que ya se reveló, entonces puedo decirlo con confianza también, es que yo soy la voz de Bulldozer, uno de los héroes para la siguiente sección de villanos. Ya salió, está en el TikTok de Cartoon Network, creo que está en mi demo de doblaje también ahí, pues una pequeña muestra de cómo le di voz a este personaje que adoré. Es de las oportunidades más padres que me ha dado Alan. Y personalmente, de los momentos que más bonito he sentido dentro de una sala de doblaje, porque estamos ahogados de la risa, como que los nervios y la ansiedad que siempre están presentes cuando estoy grabando, como que no estaban, no sé, salí, pero muy, muy feliz. Y ya de escuchar el final, porque siempre te quedas pensando como, puta, a ver si no terminó sonando espantoso y todos van a burlar de mí. Dije, no, mira, sí puedo sentirme orgulloso de este papelito. Entonces, pues, o sea, realmente, así que pueda con confianza decir, sin que me venga a comer algún abogado, son esas 2 cosas les puedo platicar. Pero sí vienen muchas cosas que me estoy guardando ahorita. Estoy poniendo un bozal muy fuerte que me emocionan muchísimo. Súper, increíble. Ya le daremos eco a esos anuncios conforme vayan sucediendo. Está súper bien. Algo que siempre me gusta preguntar, y en tu caso que consumes películas, series, videojuegos, libros, quizás es inclusive más interesante, es ¿qué estás leyendo ahora mismo? ¿Qué te está inspirando ahora mismo en cualquier medio? En cualquier medio. Mira, ahorita empecé a leer Berserk, el manga, que lo estoy disfrutando muchísimo. Y también estoy jugando, bueno, constantemente estoy jugando Dark Souls, porque es de las cosas que más me han inspirado en la vida, y por eso lo tengo tatuado no se ve, pero más o menos ahí. Pero también estoy jugando un videojuego que ya me estaba dando ganitas, o sea, de hacer algo similar, que se llama Hunt Showdown. Es un juego online que se trata de como cazadores de monstruos como en Luisiana, yo creo que por ahí de finales del siglo XIX. Entonces tiene como esta estética medio western, pero muy pues como de terror, como del bayou, ya sabes, como de los swamps, así llenos de pantanos, llenos de neblina y que son monstruos y estos cazadores con sus historias y sus armas como hechas a mano, que lo estaba jugando ayer con unos amigos y dije, no es broma, me está dando ganas de escribir algo como esto, como en un setting similar, porque estoy profundamente enamorado de esta ambientación para una historia de terror. Entonces yo creo que es eso, y Berserk también me tiene ahorita muy picado, está muy divertido y nunca vi el anime ni leí el manga, entonces ahorita me estoy echando el manga por primera vez. Buenísimo, increíble, súper bien. Diego, disfruté muchísimo esta plática. Creo que podríamos aventarnos otro rato igual, pero
Desafortunadamente hay chamba que hacer, o afortunadamente, No, quizá debería decirlo así. Pero Diego, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Cotorreo Creativo. Solo hazme un favor, ¿puedes decirnos dónde te podemos seguir en redes sociales y recordarnos dónde podemos conseguir tus libros? Sí. Pueden encontrarme en redes sociales como The Damn Beast en Twitter y en Instagram, como Diego Valenzuela en Facebook. Pueden buscarme como Diego Valenzuela en YouTube. Ahí pueden también ver esta serie que se llama El Laberinto, donde como que doy estas cápsulas de 7 a 10 minutos como con pequeñas lecciones para compartir mi conocimiento de la escritura para nuevos escritores. Y pueden conseguir los libros en inglés, están en Amazon, y el libro en español, La Armadura de Dios, está pues ya en librerías, realmente la que ustedes prefieran. Y cualquier información adicional que necesiten, o sea, ya sea sobre mí o dónde conseguir mi trabajo, métanse en mi sitio web, es diegovalenzuela.org, y ahí está absolutamente todo. Buenísimo, increíble. Diego, muchísimas gracias. Señorón. Un placer enorme. Espero que hayan disfrutado de esto que compartió Diego con nosotros. Hay algunas ideas muy interesantes. Me gusta muchísimo haber escuchado cómo Diego reduce en 2 palabras su chamba: entretener y conmover. Y creo que es bien importante tener eso en cuenta, porque a veces se nos olvida. Y recuerdo muchísimo un muy buen amigo en las industrias creativas en algún momento haberme dicho: lo único que no perdono cuando estoy viendo una película, cuando estoy viendo una serie, es que sea aburrido. Y de pronto es fácil olvidar que también para eso estamos aquí. Entonces me gusta muchísimo cómo Diego lo reduce así, a esas dos palabras. Y además hay más cosas que creo que fueron interesantes, que espero que les hayan llamado la atención a ustedes también, como por ejemplo un poquito cómo la aproximación es diferente cuando es un proyecto personal, cuando es una obra por encargo, pero al mismo tiempo es igual. También un poco de cómo la curiosidad, el afán por hacer un buen trabajo puede abrir más puertas. En el caso de Diego, en un campo ligeramente diferente, el del doblaje. Y ciertamente, pues escuchar un poquito de lo que pasó, de lo que hay detrás de Villanos. Para mí personalmente, escuchar un poquito de la perspectiva detrás del trabajo que hemos realizado juntos en nuestro proyecto de Rey Misterio. Pero sobre todo, me gustaría saber qué les pareció interesante a ustedes. Déjenos sus comentarios o escríbanos. En todas las redes sociales estamos como Gogo Katrina. Ahí podemos platicar un poquito de qué les pareció esta conversación con Diego Valenzuela. Si todavía no checan la obra de Diego, por favor, háganla. La Armadura de Dios ya está disponible en librerías. La versión en inglés que Diego autopublicó está disponible en Amazon, lo mismo que Breviary of Gods, que son novelas muy interesantes. Recuerden seguirnos en redes sociales, otra vez como Gogo Katrina, y recuerden suscribirse para seguir recibiendo notificaciones de los próximos episodios del Cotorreo Creativo. Yo fui el Mestizo Enmascarado. Muchas gracias.